Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este tema que es pues esencial en cualquier en cualquier curso básico de biología molecular, que es cómo se replica el DNA. Y este tema pues es de importancia no solo científica, pues, sino que tiene pues el aprender lo que veamos aquí, los principios básicos de la replicación, facilitará la entrada de aquellos de ustedes en un laboratorio de biología experimental. Como les decía al principio de este curso, la biología molecular se ha convertido en o parte de la biología molecular, las técnicas de DNA recombinantes se han convertido en técnicas básicas en cualquier laboratorio de investigación, independientemente de cuáles sean los objetivos científicos. No importa si estudian cáncer o neurociencias, etcétera, lo más probable es que usen estas técnicas, ¿no? Y el manejo, el ser tener la habilidad de generar construcciones moleculares, así las llamamos, moléculas de DNA, que puedan expresar a la proteína de estudio, pues es una gran herramienta experimental y da libertad para diseñar los proyectos de investigación. Entonces, hay una técnica que seguramente todos han hablado o escuchado hablar, que es la técnica de PCR, y se usa muchísimo en el laboratorio. Tiene numerosas aplicaciones y no es otra cosa más que síntesis de DNA in vitro. La secuenciación del DNA, al menos la técnica tradicional y la que usamos para secuenciar las moléculas que generamos en el laboratorio, pues se basa justamente al menos el primer paso es una reacción de PCR. Los ensayos de CSI que ven en la televisión de identificación de criminales por el material biológico que dejan detrás, pues también se basa en una PCR, igual que las pruebas de paternidad. Entonces, este tema de la replicación del DNA, les digo, no es solo de interés científico, sino pues tiene muchas aplicaciones y vamos, pues los principios son sencillos, ¿no? Bueno, entonces, antes de que una célula se divida, pues tiene que duplicar su material genético. Es la única manera en que puede generar dos células genéticamente iguales, ¿no? Entonces, solo las células que se dividen replican su genoma. Células quiescentes o diferenciadas, como las neuronas, pues ya no replican todo su genoma. Es importante mencionar que los procesos de reparación del DNA, todos van asociados a una síntesis limitada de DNA. Entonces también las neuronas, aunque no duplican todo su genoma, sí tienen necesidad de sintetizar regiones pequeñas de DNA. Pero, por ejemplo, las células
Pensemos en nuestro origen de un esperma fecunda un óvulo, forma un cigoto. Una célula, la célula original de nuestro organismo, tiene que multiplicarse n veces para generar, no esa misma célula, esa genera muchas células y las generadas a su vez se dividen, etcétera. Pero al final, todas las células que tiene el organismo, que tenemos los humanos, pues derivan de ese cigoto. Y bueno, pues todas las especies con reproducción sexual. Entonces, todas y cada una de las células que conforman nuestro cuerpo tienen un material genético idéntico que se ha generado pues por este proceso de replicación, duplicación del DNA. Las células al final están diferenciadas, lucen diferente, hacen cosas distintas unas de otras, pero todas tienen el mismo genoma, idéntico, ¿no? Más tal vez algunos cambios que hayan pequeños, que hayan ocurrido, accidentes al duplicar para generar las células somáticas, ¿no? Las células somáticas son todas las del cuerpo, excepto las células germinales, que van a dar origen a la línea germinal, a las células sexuales, ¿no? Y entonces, pues realmente es una maravilla. En términos de este proceso de replicación del DNA es uno de los procesos de mayor fidelidad que existen en la naturaleza. Porque si pudiera cambiar demasiado, pues desapareceríamos, ¿no? Si no tuviera esta capacidad de mantener un estricto control de calidad, esta capacidad de asegurar que la mayoría del material genético en la siguiente división celular va a ser idéntica a la original, pues desaparecerían los seres vivos, ¿no? Entonces, por un lado, el proceso de replicación es muy fiel, hay muy pocos errores, y cuando hay errores hay la capacidad de reparar ese material genético. Entonces, después de que veamos este tema de replicación, vamos a ver el de reparación del DNA, porque de alguna manera están conectados. En la reparación siempre hay una síntesis de DNA pequeña, porque se quita el pedazo malo y se pone uno bueno, o sea, se hace uno bueno. Ahora, en términos evolutivos, el proceso tampoco puede ser 100% eficiente. Digo, no ha sido, eso es lo que vemos, y gracias a eso estamos aquí. Si fuera 100% fiel el proceso, pues los organismos primigenios serían los únicos que habitaran este planeta, ¿no? Entonces, sí hay cambios en el material genético. Esos cambios permanentes observables se llaman mutaciones. Sí hay mutaciones en el DNA, pero ocurren de forma poco frecuente, ¿no? Esto se puede medir experimentalmente, se pueden hacer cultivos de bacterias y luego hacer que se dividan N generaciones. En el laboratorio se dividen cada media hora. Entonces eso hace que en un tiempo muy corto haya muchísimas eventos de replicación. Y haciendo algunas pruebas se puede cuantificar, ¿no? Entonces las bacterias como que cometen errores, o el número de mutaciones es como el triple comparado con el ser humano. Nosotros somos mejores que las bacterias, pero por un factor de 3 no hay una gran diferencia. Los procesos de replicación son el proceso de replicación, los mecanismos moleculares detallados de este proceso son sorprendentemente similares entre bacterias y nosotros, ¿no? Se trata de duplicar el material, el asiento de la vida, ¿no? Que es el DNA. Entonces, lo que se aprendió en las bacterias se aplica mucho a nosotros. Los principios básicos son los mismos, aunque hay un poquito más de
Los procesos se vuelven un poquito más elaborados, hay más proteínas participando, etc. Bueno, decimos que la replicación del DNA ocurre por un proceso semiconservativo. Las dos hebras que se generan, que se ven a la derecha, pues no son ni viejas ni nuevas, ¿no? Son la mitad de cada uno de ellos. A la izquierda está la hebra original, que va a servir como molde o templado en inglés, para copiar las de la derecha, para generar las dos hebras de la derecha. Entonces, una célula tiene una hebra, se duplica en la fase S, ya saben ustedes, el ciclo celular, y luego en mitosis estos se reparten, se dividen los dos genomas idénticos en dos células hijas, y así se propaga la vida. Toda célula viene de otra célula hasta los orígenes del tiempo, ¿no? Entonces, desde que Watson y Crick publicaron el modelo de la doble hélice, les comentaba en alguna ocasión, que una frasecita al final de su nota, decía, y no se escapa nuestra observación, que la estructura inmediatamente sugiere un mecanismo de duplicación, y en donde pues hay dos hebras, la información está prácticamente duplicada, porque si conocemos la secuencia de nucleótidos de una de las dos hebras, automáticamente conocemos la de la opuesta, por estos apareamientos específicos entre adenina y timina y guanina y citosina. Entonces, pues fue muy obvio que separando la doble hélice, la doble cadena en cadenas individuales, cada una de ellas podría dirigir la síntesis de una nueva hebra mostrada en rojo del lado derecho, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente eso es lo que ocurre. Se tardaron como 4 o 5 años, como 5 años me parece, en mostrarlo experimentalmente. Les voy a enviar la nota de Saitama que documenta cómo se hicieron esos experimentos. Pero no fue tan fácil, o sea, no fue que al año siguiente. Era muy obvio que era lo que estaba ocurriendo, pero una cosa es eso y otra es demostrarlo experimentalmente. Pero bueno, pues así ocurre por un proceso semi-conservativo. La síntesis de DNA es un proceso enzimático. Hay una enzima que hace su magia en un sitio activo donde cataliza la formación del enlace fosfodiéster que une los nucleótidos entre sí. Esta enzima se llama DNA polimerasa. Se descubrió en 1957. Todavía no se conocía cuando Watson y Crick publicaron su trabajo, poquitos años después. Y esta enzima pues requiere como sustrato una cadena, una molécula de cadena sencilla, ¿verdad? Es obvio porque en donde en esa cadena haya una T, enfrente va a poner una A y viceversa. Si en la cadena original hay una G, enfrente se va a pegar una C y viceversa. Entonces requiere ese pedazo de cadena sencilla, porque ahí está la información. Ahora, lo que no es tan evidente es el segundo, lo que está abajo de esta frase que les puse. Pude haberlo dividido en otro apartado, pero lo dejé ahí junto. Dice, una cadena sencilla precedida por un segmento de cadena doble. Esto es muy importante. Entonces, la polimerasa, si nada más le damos una cadena sencilla de DNA, no va a poder hacer nada.
tiene que ser esa cadena sencilla y un pedacito de cadena doble. Y lo que la DNA polimerasa va a hacer es extender ese segmento de cadena doble. Ahorita les voy a mostrar cómo. Otra cosa importante es que esta enzima utiliza como sustrato los desoxinucleótidos trifosfatados o trifosfatos. ¿Se acuerdan? Al final, las unidades monoméricas del DNA son, el nucleótido solo tiene un fosfato. Bueno, el precursor, los 4 precursores, ¿no? Desoxi ATP, desoxi GTP, etcétera, todos tienen que tener tres fosfatos y eso es un enlace de alta energía como el ATP que estamos muy familiarizados y de hecho el proceso de síntesis de DNA, la energía sale de estos compuestos, ¿sí? No hay un gasto adicional en forma de ATP para catalizar el enlace fosfodiéster. Entonces el mismo precursor tiene ese enlace de alta energía y esa energía se libera y se aprovecha para catalizar el enlace fosfodiéster y unir un nucleótido con la cadena en crecimiento. Y claro, hay una sopita de nucleótidos y se aparea el nucleótido complementario de acuerdo al apareamiento de Watson y Crick, ¿no? Que explica la regla de Chargaff. Entonces G con C, A con T. Bueno, aquí está en forma gráfica. Del lado derecho tenemos la hebra o cadena que va a funcionar como molde. Y del lado izquierdo tenemos la hebra en crecimiento. Entonces, si vemos a la derecha, acá tenemos el extremo 3'. Aquí la polaridad es muy importante. Entonces, vamos a ver la hebra templado o molde, es el extremo 3'. Lo sabemos porque tiene su OH libre. Este es el único nucleótido de toda la cadena que tiene el OH libre en el carbono 3' de la desoxirribosa. Tenemos a la desoxirribosa, tenemos a la base nitrogenada y tenemos al fosfato. Entonces, ¿se acuerdan? La base se une al carbono 1', el fosfato al 5'. En ambos casos se une a un OH unido a ese carbono, ¿no? Y dijimos que el enlace entre un ácido, que es el fosfato, y el OH se llama éster. Entonces, aquí está el primer enlace cuando se une el fosfato y el segundo enlace se forma el mismo fosfato con el OH del siguiente nucleótido. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, solo el primero tiene el OH libre en el extremo 3' y el fosfato en el extremo 3', ¿no? Así se define. Dijimos que la doble cadena es antiparalela para que se pueda acomodar, embonen bien y se haga la doble cadena y luego la hélice. Entonces, si este es el extremo 3', eso significa que enfrente tiene que ser el extremo. Para empezar, si aquí hay una G, acá tiene que ser una C, pero tiene que ser el extremo 5'. Y entonces, en la cadena en crecimiento, por definición, el último nucleótido tiene libre su OH. Aquí está. Es en ese OH donde se va a unir el fosfato. Dijimos, el precursor tiene 3 fosfatos. Tiene su base nitrogenada, la desoxirribosa y 3 fosfatos. Esos fosfatos los llamamos alfa, beta y gamma. El alfa es el más cercano a la molécula principal. Pues ese fosfato alfa forma un enlace éster con el OH unido al carbono 3'. Y se libera, los otros 2 fosfatos se libera en forma de pirofosfato,
que posteriormente se va a separar en fosfato, en moléculas individuales de fosfato inorgánico, y se recicla nuevamente. Aquí a la derecha les puse esta nota.' las polimerasas que existen en la naturaleza solo pueden extender el extremo 3' de una molécula en síntesis. Jamás van a poder poner un nuevo nucleótido en el extremo 5', aunque el templado o el molde se extienda hacia arriba. Imagínense, esto puede crecer 2 kilómetros, no importa. La polimerasa jamás va a poder adicionar en el extremo 5'. Necesita el OH libre para hacer el enlace éster o fosfodiéster, porque aquí ya hay uno primero, para unir los nucleótidos entre sí. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, observación? Entonces, esto ocurre en el sitio activo de la enzima. La hebra molde expone en el sitio activo un nucleótido, la G. Bueno, la base de un nucleótido. Y entonces se va a parear la C, ¿no? Entonces, aquí van a ver una sopita de los 4, pero la que se puede acomodar bien de tal manera que la enzima lo pueda unir covalentemente al de arriba, pues va a ser aquel nucleótido que contenga una C. Aquí está otra forma de visualizarlo. Tenemos la hebra molde abajo, extremo 3' y 5'. Esto significa que al enfrente tendrá la 5', el extremo 5' de la cadena en crecimiento, y por lo tanto, el extremo 3', donde va a extenderse la molécula, va a estar de este lado, va a ser el extremo 3'. Imagínense, la hebra de abajo puede extenderse hacia la izquierda mucho. Si la hebra va de aquí a aquí, jamás se va a extender por acá. Siempre en el 3' que tiene su OH. Aquí está una amarillita, entonces corresponde a un azul, de acuerdo a este esquema. Entonces el nucleótido con 3 fosfatos, una unidad de desoxirribosa y la base nitrogenada se va a aparear primero y luego se va a catalizar el enlace fosfodiéster liberando los 2 fosfatos unidos entre sí. Eso se llama pirofosfato, que luego se separa, ¿no? Y ya, pues queda unido el nuevo nucleótido con una sola unidad de fosfato y ya unido covalentemente. Entonces la cadena va a crecer en la dirección de 5' a 3'. De otra manera, únicamente el extremo 3' va a extenderse y a crecer, jamás el 5'. Disculpe, Doc, ¿podría repetir cuáles son los desoxirribonucleótidos? Pues los 4, G, C, A, T. Ok. Tienen en común la desoxirribosa, el azúcar y el fosfato, ¿no? Y el tercer componente es el que varía entre los 4 desoxirribonucleótidos, ¿no? Las bases nitrógenas, G, C, A, T. Ok. Gracias. Sí. La enzima, la DNA polimerasa ya se ha cristalizado. Es un esquema no con mucho detalle. Lo que está en naranjita es el DNA, que sirve como molde, y lo que está en verde, ven los cairelitos o estos como resortitos, son las hélices alfa. Están las beta, es una hoja beta.
y se ha cristalizado la enzima con el sustrato, y eso significa, aunque no se muestra aquí, que se conoce con resolución molecular, pues qué átomos, qué aminoácidos entran en contacto con qué, cuál es el sitio activo, qué aminoácidos están ahí en la enzima, etcétera, con mucho detalle a nivel molecular. Se ha visto que existen un cambio conformacional. Entonces, previo a la formación del enlace fosfodiéster covalente. Entonces, aquí tenemos en el interior de la enzima el sitio activo. De alguna manera, hay hoyos en la enzima que hace que penetren los nucleótidos. Tienen que entrar los 4 para que pongamos aquí enfrente el que sea complementario, ¿no? Si en la hebra templado, que es la de arriba, un molde, esta rayita significa que hay una G, pues entonces aquí tenemos que poner una C. Aquí tenemos que tener los 4, se aparea. Una vez que se aparea el nucleótido, antes de unirlo covalentemente, hay como este cambio conformacional. Entonces ven cómo este caminito blanco está más ancho de la primera imagen y ya se cerró del lado en medio. Este cambio conformacional ocurre y luego se forma el enlace fosfodiéster. En la versión de 2008 estaba un poquito más didáctico, porque se simula como una mano, esto de aquí, la estructura de la ADN polimerasa pareciera una mano, la palma de una mano, y aquí en medio, cuando se une el nucleótido, como que se cierra la mano, y después ocurre la formación del enlace covalente. Entonces, ese es cambio conformacional de cerrar la mano, como que da tiempo a que, si es el nucleótido incorrecto, se despegue, porque les digo, aquí está una mezcla de los 4. Y hay otra complicación que les voy a platicar después, pero se pega, y entonces la enzima es muy rápida, pero tiene estos niveles de control de calidad, ¿no? Tiene que haber ese cambio conformacional antes de formar el enlace. Y luego, cuando se libera el pirofosfato, se relaja otra vez la mano y se regresa a la conformación original. Pues este mecanismo de replicación del DNA permite que las cadenas originales que se observan en un momento dado y que se replican, las cadenas originales permanecen intactas, aquí son amarillas, se pasan de generación en generación en generación intactas. Esta cadena es parte de esta molécula que se ha replicado 1, 2, 3 veces y sigue siendo exactamente la misma. Es un poco inesperado eso, ¿no? Porque uno esperaría que las nuevas cadenas fueran realmente nuevas. Esta es una foto muy bonita que ilustra un punto clave el punto clave de cómo ocurre el proceso de replicación. Entonces, esta molécula es un plásmido, pero un plásmido bacteriano es una molécula de DNA circular. Entonces, digamos, pueden seguir, esta es la doble hélice, que este es el original, y luego en un punto se encuentra el origen de replicación. Entonces, ese cromosoma bacteriano no se puede empezar a replicar en cualquier lado. Hay un sitio especializado que vimos antes que se llama origen de replicación. Ese
esa región del DNA tiene una secuencia específica que permite que se unan proteínas particulares que reconocen esa secuencia. Entonces, al origen de replicación se pegan estas proteínas y algo fundamental es separar la doble cadena para exponer cadenas individuales. Entonces, aquí está la naranjita, es la original, y luego eso se llama una burbuja de replicación, y a partir de una burbuja de replicación se forman dos horquillas de replicación, forks. Entonces, aquí se abre y luego la cadena roja es la que está en síntesis. Entonces, cuando se separa la original, pues hay dos cadenas templado, la molde, la amarilla de abajo y la amarilla de arriba. Cada una de ellas dirige la síntesis de la cadena roja. Aquí vamos en este punto y es lo que representa la imagen. El siguiente punto es separar la separación de las hebras, de la doble hebra, se va haciendo por pedacitos. Eso me faltó decirles. Entonces, aquí el siguiente paso es que se separen este pedacito de la cadena naranja para que la cadena roja siga su síntesis con base a esta información. Y esto que les expliqué de este lado ocurre exactamente igual del lado izquierdo. Aquí vamos a ver que hay proteínas cuya tarea profesional es separar la doble hélice para permitir que la DNA polimerasa que está haciendo esta síntesis avance hacia acá. Hay una molécula de DNA polimerasa que hace o sintetiza una de las hebras rojas y otra diferente que hace la otra hebra. ¿Sí queda claro? Esta imagen está preciosísima, ¿no? También bonita. Entonces, esta es una horquilla de replicación del lado derecho y del lado izquierdo es la segunda horquilla de replicación. Y vean la escala. Aquí la barra de escala pues una micra o un micrómetro. Realmente son cosas muy pequeñas, ¿no? Ahora, tenemos aquí un pequeño problema. Les dije que las hebras naranjas es una molécula de DNA que funciona como molde. Vamos a considerar la polaridad. Si este es el extremo 5', entonces el otro a fuerza tiene que ser el 3'. Si ese es el caso, entonces la molécula que se está sintetizando enfrente tiene que tener su extremo 5' aquí enfrente. Por lo tanto, por eliminación, el otro extremo es el 3'. Entonces, donde está la punta de flecha, va avanzando la síntesis utilizando la información que está en la cadena naranja. Y como la DNA polimerasa puede adicionar nuevos nucleótidos al extremo 3', pues no hay ningún problema. Esto avanza de forma continua como sabemos que ocurre. Pero ¿qué tal para la hebra de abajo? Ahí tenemos un problema por las polaridades. Si acá arriba la naranja fue 3', eso quiere decir que la de abajo es 5', porque se acuerdan que el arreglo de las cadenas es antiparalela. Si abajo es 5', entonces la nueva hebra en síntesis tiene que tener el 3' enfrente. Por lo tanto, el otro extremo es el 5'. Y la información para hacer más grande esta cadena verde se encuentra del lado derecho. Pero, y este es el gran pero, la DNA polimerasa no puede adicionar el nucleótido siguiente, aunque aquí sepa cuál va. Si aquí hay una G, pues sabe que aquí tiene que poner una C, pero no lo puede hacer al extremo 5'.
regreso en un minuto. Piensen bien en este problema. Es un problema que la célula, ahorita les digo cuál es la solución, pero mientras aprecien el problema, por favor. Ok, ¿alguien tiene alguna duda para entender el problema? No. Perfecto. Entonces, la síntesis de una de las dos hebras por el acomodo de la polaridad no tiene ningún problema. Se tiene que extender hacia el lado donde está la información sobre cómo extenderlo. Pero la otra se puede extender hacia la izquierda, pero la información para hacerla está hacia la derecha. Ese es un problema. Y la solución la encontró un japonés, se apellida Okazaki. Y entonces la solución, o como ocurre en la naturaleza, es que la cadena donde no hay problema se sintetiza de forma continua, pero la otra cadena se hace en pedacitos que se sintetizan de la única manera en que puede la DNA polimerasa, es decir, extendiendo en el 3' hacia la izquierda, y luego pega esos pedacitos en un fragmento continuo, de tal manera que la hebra de todos modos va creciendo hacia la derecha. La cadena que se sintetiza de forma continua se llama cadena líder. Aquí dice en inglés leading strand. Y la otra cadena que se hace en pedacitos, esos pedacitos se llaman fragmentos de Okazaki, se llama cadena retrasada. Entonces, de las dos cadenas en síntesis, una se hace de forma continua y otra se hace por pedacitos que luego se unen entre sí por una molécula diferente, una enzima diferente a la DNA polimerasa. Para poder detectar estos fragmentos de Okazaki, uno tiene que empezar la reacción y pararla a tiempos muy cortos y entonces se ven estos pedacitos. Pero si se tarda uno un poquito más en parar el experimento y evaluar el tamaño, pues ya va a haber una sola, ya no va a haber los fragmentos porque esos fragmentos se unen entre sí. Entonces, aún en la síntesis de la cadena retrasada, la DNA polimerasa sigue funcionando solo, adicionando en el extremo 3'. Pero la horquilla de replicación va avanzando hacia la derecha. La información para sintetizar tanto la líder como la retrasada está del lado derecho. Entonces, la doble cadena original se va abriendo y va exponiendo la secuencia de nucleótidos que debe de ser usada para sintetizar tanto la líder como la retrasada. ¿Sí quedó claro?
Estos fragmentos de Okazaki son distintos en procariontes y eucariontes. En bacterias son como de 1000 a 2000 y en eucariontes es como una décima parte, o sea, el tamaño sí es realmente muy diferente. En eucariontes son fragmentos mucho más pequeños, tal vez tenga algo que ver con el empaquetamiento del DNA. Para ver, les digo, la existencia de los fragmentos de Okazaki, lo que este investigador tuvo que hacer es dar pulsos cortos de la timidina tritiada. El tritio es un isótopo que no es dañino, tiene una vida media muy, muy larga. Entonces se da un pulso corto de timidina tritiada, y luego se revelan en un material sensible para ver el tamaño de esos fragmentos, ¿no? Hay emulsiones fotográficas que nos permiten detectar la radiación fácilmente, entonces la timidina se va a incorporar al DNA por la DNA polimerasa, porque el tritio pues es idéntico al hidrógeno normal, nada más que es más pesado y permite detectarse, ¿no? Entonces se incorpora y ya después vemos. Y les digo, si extendemos un poquito más el tiempo de síntesis, pues ya veremos un fragmento grande, porque la célula es muy buena para unir esos fragmentos de Okazaki en un solo fragmento. Bueno, les comentaba que el proceso de replicación del DNA es uno de los que funciona mejor en la naturaleza, y hay varias explicaciones para que esto sea así, ¿no? Se calcula que solo se comete un error en 10 a la 9 eventos de unión, ¿no? Entonces, para empezar, el nucleótido apropiado, el que se aparea correctamente con el que está en el molde, tiene mayor afinidad que los otros tres, ¿no? Si hay una G en el molde, pues enfrente va a pegarse una C. Y ese tiene mayor afinidad que los otros tres. Doctor, NT son nucleótidos, ¿verdad? Ah, sí, nucleótidos, por favor, sí. Gracias. Y también estamos hablando de los mecanismos para que los fragmentos de Okazaki no fallen, ¿verdad? No, y ya vamos a olvidarnos de los fragmentos de Okazaki. Ahorita ya regresamos un poquito al proceso de replicación del DNA en general. Okay. Sí, incluyendo la síntesis de la hebra líder y la hebra retrasada. Digamos, son mecanismos distintos por los que se sintetiza una hebra y la otra, pero al final en ambos casos hay un bajo número de errores, y los mecanismos que aseguran que esto sea así son los mismos. Ok. Entonces, ahorita en este momento estamos hablando de mecanismos para que no hayan errores en la duplicación, ¿verdad? Exacto. Sí, eso es lo que se observa, que hay muy pocos errores, solo 1 en 1000 millones. Y entonces lo que les estoy ahí enumerando son los diferentes niveles que explican por qué esto es así, ¿no? Sí. Entonces, Sí. uno, pues cuando hay esta selectividad en el apareamiento, eso hace que la afinidad sea distinta y que el nucleótido correcto sea mucho más probable que se pegue. Luego les decía yo, el segundo es que existe este cambio conformacional antes de formar el enlace covalente. Entonces les decía que se asemeja a una palma de una mano que se cierra para hacer un puño, y entonces esto como que genera un tiempo en donde si el nucleótido no es el correcto, se separa, y entonces pues ya no se comete el error. Y luego la 3 es muy interesante porque si se equivoca la DNA polimerasa, ella misma se puede
dar cuenta y corregirse. Es algo un poco inesperado. Y entonces, si se equivoca, la misma enzima tiene otra parte de la molécula o bien una subunidad especializada que tiene actividad de exonucleasa de 3' a 5'. ¿Esto qué quiere decir? Nucleasa significa que hay una enzima que puede romper el enlace fosfodiéster. Nucleasa en general. Si le adicionamos el prefijo exo, esto quiere decir que la enzima solo puede cortar el último enlace fosfodiéster. Hay otras nucleasas que son endonucleasas y eso sí pueden cortar enlaces internos. La DNA polimerasa solo tiene la capacidad de cortar el último enlace fosfodiéster que ella misma ha formado. Entonces, ¿es la DNA polimerasa la que tiene esta misma actividad? ¿O eso? Así es, ajá. Entonces, como les decía, se equivoca poco, pero cuando se equivoca, ella misma puede darse cuenta y autocorregirse. Y la forma en que se corrige sus errores es simplemente removiendo el último nucleótido que puso. ¿Y cómo lo hace? Rompiendo el enlace fosfodiéster que ella misma generó. Ahora puede romper el enlace del último nucleótido, pero el último que acaba de poner, ¿verdad? Es exonucleasa, quiere decir que es el último, pero solo es de 3' a 5'. Miren aquí. Entonces, ¿sí me expliqué bien? Ahora, se equivoca poco. Pero hay un fenómeno muy raro que hace que la polimerasa de vez en cuando se equivoque y no es su culpa. Hay unas cosas que se llaman tautómeros. Miren, aquí está, Rare Tautomeric Form. Entonces resulta que las bases nitrogenadas existen en una forma, tienen un arreglo químico particular la mayor parte del tiempo. Pero de repente hay una variante que se llaman formas tautoméricas, en donde el arreglo de los electrones es ligeramente diferente. Aquí se ilustra como C'. Y entonces esa forma rara resulta que se puede aparear con una A. Entonces es una blasfemia que una C se aparee con una A, ¿verdad? Pero en la forma tautomérica, el arreglo de los electrones es tal que sí se puede aparear con la A. Entonces se aparea perfectamente y la DNA polimerasa cataliza el enlace fosfodiéster. No fue su culpa, allí imponó muy bien. Ahora, afortunadamente, el periodo de existencia de estas formas tautoméricas es muy corto. Entonces, la forma C asterisco revierte rápidamente a la C normal y ups, se da cuenta que esa C no pertenece ahí, se pierde el apareamiento con la A que tenemos enfrente. Y ahí es donde la polimerasa se da cuenta que cometió un error. Así como hay el requisito de que haya una región de doble cadena a fin de que la DNA polimerasa pueda pegar otros nucleótidos enfrente, existe el requisito ineludible de que el último nucleótido esté perfectamente apareado para que la DNA polimerasa adicione un nuevo nucleótido. Si no es así, la DNA polimerasa se para en seco. Es incapaz de adicionar un nuevo nucleótido a este nucleótido que no está apareado. Y esto lo aprovechamos experimentalmente después. Y entonces, así es como se da cuenta que cometió un error, porque el último nucleótido pierde el apareamiento que tenía previamente. Y entonces, la actividad de exonucleasa
le permite romper este enlace que une a la C con la T. ¿Sí? Entonces se elimina la C, acá está, ya se eliminó, y volvemos a empezar. Pues ahora sí, viene una T aquí. Entonces, sí. Disculpa, ¿de dónde proviene la palabra tautomérica? No sé, la verdad ni sé muy bien cuál sea esa deslocalización medio rara. Si quieren, búsquenla, por favor, en Google. Les digo, son formas químicas que existen en equilibrio todo el tiempo de un pool, de una poza de los nucleótidos. La mayor parte existe en una forma y en una fracción pequeña existe en esta otra forma química diferente, se llaman formas tautoméricas, pero no sé muy bien qué significa ese término. Pero lo importante es que esas formas tautoméricas tienen propiedades de apareamiento diferente a las originales y causan que la DNA polimerasa cometa estos errores. Viene de la etimología y dice que significa igual, partes iguales. Ah, mira. Pues eso no nos explica mucho, ¿verdad? Pues, creo que era como el enlace cis y trans, o sea que tienen los mismos componentes, pero están como volteados. Exactamente, sí, sí, los componentes son los mismos, es nada más el arreglo espacial. Y estas formas están en equilibrio y entonces por eso es factible que regrese todavía. Ahora, si esta forma tautomérica C' no regresa más bien, si la DNA polimerasa adiciona la siguiente T antes de que la C asterisco regrese a la forma normal, la DNA polimerasa va a ser incapaz de corregir el error, aunque aquí se haga un chipote. Imagínense que aquí pone todas las T's, eventualmente cuando la C' regresa a ser C otra vez, pierde el apareamiento porque no son amigos, no embona bien. Entonces se hace un chipote aquí. Pero la DNA polimerasa, después de poner el siguiente enlace, ya no puede romper el penúltimo. Tiene la capacidad de romper el último enlace fosfodiéster que formó, solo el último, nunca el penúltimo. Entonces, si este se esconde el tiempo suficiente, pero no todo está perdido. Hay otro mecanismo del cual les voy a platicar después que se encarga de reparar esos errores, por si estaban preocupados. Entonces, hay varios niveles, como les repito, que aseguran que los errores cometidos sean muy, muy bajos, ¿no? Entonces, la enzima, la DNA polimerasa, tiene dos sitios activos, dos sitios catalíticos, como les puse acá abajo. El sitio P de polimerización, que es donde se forma el enlace fosfodiéster, que es su tarea principal, y también el sitio E, que es exonucleolítico, que es donde puede romperse el último enlace fosfodiéster. Normalmente está en el sitio P, ahí se va polimerizando, pero cuando hay eventos que reconoce como errores, como el que les acabo de explicar, entonces esta cadena en síntesis se trasloca al sitio E, como se muestra aquí, y se puede eliminar el último nucleótido. Entonces, repito, solo el último, ¿no? Y como les comentaba previamente, este mecanismo de autocorrección de las DNA polimerasas dependen de esta propiedad particular, que es el mostrar un requerimiento absoluto de un apareamiento perfecto en el extremo 3' a fin de poder adicionar el siguiente nucleótido. Entonces, se equivoca un poco
Y si se llegan a equivocar, las mismas enzimas pueden editar o cambiar su propio producto. Entonces, en la polimerización se comete un error cada 10,000, 100,000, ¿verdad? Cada 100,000, 10 a la 5. Luego, cuando se considera esa actividad de exonucleolítica, se equivoca 1 por 10 a la 2 veces. Y el mecanismo que les decía, si falla el de edición de la polimerasa, todavía hay un mecanismo de reparación que involucra a una serie de proteínas, una que detecta, otra que corta, otra que, en fin, es una maquinaria molecular que les voy a platicar. Se equivoca una vez cada 1000, ¿no? Entonces, cuando se combinan estos niveles, aquí ya mejoró, uno comete un error cada 1 por 10 a la 10, ¿no? Si eso lo comparan con los errores que comete la RNA polimerasa, pues es realmente impresionante. La RNA polimerasa se equivoca una vez por cada 10,000 eventos de polimerización. Entonces, eso es mucho más, se equivoca mucho más frecuentemente que la DNA polimerasa. Pero realmente no importa mucho. Podemos vivir con eso, los seres vivos pueden vivir con eso, ya que el RNA, que es el producto de la RNA polimerasa, que ocurre de forma con los principios que acabamos de ver, pues el RNA es un producto que tiene una vida media corta. Entonces, se sintetiza a partir del molde, se usa un tiempo, se degrada y luego se hace otro, ¿no? Y además se están sintetizando varias moléculas de RNA. Si se equivocan en uno, pues hay una población que puede amortiguar. Aquí esto en realidad no importa mucho y pensé quitarlo, pero luego lo dejé. Les decía, vamos a ver más adelante esta reacción que se llama PCR. Es una reacción de síntesis de DNA in vitro. Y entonces las compañías biotecnológicas hacen su negocio vendiéndonos DNA polimerasas de diferentes fidelidades, ¿no? Este es el nombre de un nombre comercial de una de esas enzimas, PFU Ultra High Fidelity DNA Polymerase. Hubo en alguna ocasión la PFU normal, pero aquí la mutaron para hacerla ultra, se equivoquen menos. También en algún momento vendieron una que se llama PFU Turbo. Todo esto es de una compañía que se llama Strategy. PFU Turbo. Y la de batalla, la original, es la TAC polimerasa. Esta TAC es muy buena. Hace mucho producto, pero se equivoca más frecuentemente que las otras. Entonces, hay diferentes calidades, hay diferentes DNA polimerasas que funcionan con diferente fidelidad, ¿no? Y dado que las usamos en muchas aplicaciones de PCR in vitro, realmente no importa si nos equivocamos o no. Nada más queremos ver si está ahí o no está el fragmento. Por ejemplo, la PCR se utiliza para identificar los ratones knockout de los silvestres. Es uno de los métodos. Entonces, nada más queremos ver si está o no está una banda y entonces tiramos el gel. Pero muchas veces queremos amplificar un fragmento de DNA y luego seguir trabajando con él. Y ahí entonces sí vale la pena pagar el dinero por tener una enzima de DNA polimerasa de alta fidelidad, que se equivoque menos. De cualquier manera, in vitro no existen todos los mecanismos correctivos que existen en vivo. Entonces, siempre como regla hay que secuenciar
el producto de PCR, si uno lo va a si uno va a querer seguir utilizando ese producto para expresar una proteína, ya sea en células de mamífero o en bacterias. Queremos que la proteína sea la original y no que tenga algunos cambios debido a estas mutaciones. Miren, aquí está una tablita con los nombres de algunas enzimas: PFU Ultra, PFU Turbo, la PFU normal, la TGO, Deep Fent, la Fent normal, Platinum, PFX, COD, DNA polimerasa, la TAC polimerasa. Entonces la TAC es la machafa, se equivoca mucho más veces. Y la fidelidad va aumentando de abajo hacia arriba, y también pues el precio comercial, ¿no? Ya depende de qué también, qué tanto dinero tenga uno. Hay otras enzimas. Nosotros ahorita en el laboratorio usamos una que se llama herculasa, porque hace fragmentos muy grandes. Hay una, la que más usamos, de iProof. Hay otra que se llama iProof, una que compramos de Biorad. Entonces la lista de enzimas que puede uno comprar, pues es bastante grande. Ok. Bueno. Regresando a cómo se hacen cómo funciona la DNA polimerasa, yo les dije al principio que un requisito absoluto para que la DNA funcione, tiene varios. Una es tener una región de cadena sencilla que tenga la información que va a usar para hacer la nueva hebra, y la otra es que exista una región de doble cadena con el último nucleótido perfectamente apareado. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso? Si lo piensan bien, ¿cómo se genera esta región? Si lo piensan bien, el origen de replicación va a ser una región de doble cadena de la molécula de DNA, en donde se van a reclutar proteínas que van a culminar separando las hebras y formando lo que llamamos la burbuja de replicación. Ahí las dos cadenas que se separan, pues son cadenas sencillas, ¿no? Porque estaban formando doble cadena con la otra. Si las separamos, vamos a tener dos cadenas sencillas que no van a ser el sustrato apropiado para que la DNA polimerasa empiece a sintetizar la cadena nueva. Entonces, tiene que haber esa región, esas cadenas sencillas tienen que tener un pedacito de cadena doble. ¿Sí me entienden el problema? Entonces, ¿cómo le hace? En la cadena líder, pues solo tenemos este problema al inicio del proceso, porque una vez que se empiece a hacer la cadena, no va a parar hasta que termine, vamos, hasta el final. Pero en la cadena retrasada, si pensamos en las células eucariotas, este problema de generar un pedacito de doble cadena esencial para que la polimerasa funcione se presenta cada 100 o 200 nucleótidos. Imagínense, es un problema. O sea, más vale que tengamos una solución que funcione, que sea fácil de implementar, etc. Si no le ponemos esa región de doble cadena a la polimerasa pegadito a la región que queremos amplificar, la polimerasa no va a poder hacer su trabajo. Entonces, este problema, entre comillas, tiene una solución en vivo, y tenemos que también dar la solución en las reacciones de PCR, que es la reacción de síntesis de DNA in vitro en nuestros laboratorios. Y entonces la respuesta
es hacer un prime en vivo en las células, bacterias o eucariontes, incluidos los humanos, y la respuesta es que se hace un primer de RNA que cumple la función de generar ese pedacito de doble cadena y permite que la DNA polimerasa funcione. Y una vez que la polimerasa se arranca, hay que quitar ese RNA porque no queremos que haya RNA mezclado con DNA y reemplazarlo con DNA. ¿Por qué es así? No lo sé. Así es como la naturaleza ha solucionado este problema. Hay una enzima que se llama DNA primasa, que es la responsable de sintetizar un pedacito como de alrededor de 10 nucleótidos de RNA, utilizando la información de la cadena sencilla de DNA. La DNA primasa, a diferencia de la DNA polimerasa, puede unir dos nucleótidos entre sí desde cero. Aquí ya puso el primero, y aquí puso el segundo y el tercero, y ya puso varios. Al final, acaba sintetizando un pedacito de RNA que se aparea perfectamente con el DNA. Y ya está. Esa es la solución. Tenemos este pedacito de doble cadena, que generó la DNA primasa, y ahora sí, se quita de aquí la DNA primasa y la DNA polimerasa reconoce esta región de doble cadena y es muy feliz. Siempre y cuando el último nucleótido esté perfectamente, el último, el 3', esté perfectamente apareado, la DNA polimerasa va a ser capaz de extender este fragmento. Aquí va a poner después el primer nucleótido de DNA y el segundo y el tercero y el cuarto. Y se sigue. En los fragmentos de Okazaki, por 100, 200 nucleótidos, 100, 200 eventos de polimerización, y luego ahí termina y tiene que otra vez la DNA primasa generar este pedacito y así otra vez y otra vez. Ahora, sí. Siempre he tenido la duda, ¿cuánto dura el proceso de replicación del ADN en tiempo? No, pues ¿qué tan rápido es este mecanismo? El proceso es muy rápido. El proceso es muy rápido, no sé cuántos eventos por segundo, pero es muy rápido. En las células no pareciera ser tan rápido porque la duplicación de todo nuestro material genético ocurre en la fase S. Entonces, suponiendo un ciclo celular completo como de 24 horas por ahí, la síntesis de todo nuestro genoma tardaría como 8 horas. Es más o menos el tiempo que dura la fase S. El G1 es la fase más larga, dura 12, 13 horas. G2 como 2 horas. Y la mitosis, que es la más aparatosa, la vistosa por los eventos que ocurren ahí, el rompimiento de la membrana nuclear, el rearreglo de los microtúbulos, la separación, la condensación de los cromosomas, su separación, la citocinesis, es la más cortita. Pero la fase S tarda 8 horas, pero no es que tarde 8 horas porque sea muy lento, sino porque nuestro genoma se duplica no todo al mismo tiempo, sino va por partes. Vamos a ver un poquito más de eso después, ¿no? Pero una bacteria, regresando a la escala de los... una bacteria, cuando está creciendo en condiciones óptimas en el laboratorio, se duplica cada media hora. Entonces, eso quiere decir que pues en esa media hora tiene que aumentar al doble su masa y sintetizar todo su genoma. Pero esto de la síntesis a nivel de una reacción in vitro es rapidísimo. En las
Otro para darte idea de los tiempos. Cuando yo hacía experimentos, ahora ya no tengo ese gusto. La regla era en los termocicladores, cuando hacemos reacciones de PCR, darle más o menos 1 minuto por cada 1000 eventos, por cada 1000 nucleótidos. Entonces, dependía si teníamos algo de 1000, pues le dábamos 1 minuto, algo de 2000, le dábamos 2 minutos. A cada ciclo luego les explico cómo funciona. Pero actualmente esa enzima iProof, que es la que usan los estudiantes en el laboratorio, creo que es como 0.15 minutos, 15 segundos creo por kilobase. Entonces así a nivel molecular es rapidísimo, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de la síntesis de un fragmento de RNA para cumplirle el requisito a la señorita de tener una región de doble cadena que le permita hacer su trabajo. Les digo, ese fragmento se hace con RNA, más o menos 10 nucleótidos, es un pedacito cortito, lo hace una enzima especializada que llamamos DNA primasa. Se equivoca mucho, uno cada vez 10 a la 5, pero no importa, porque una vez que el primer cumple su función, se tiene que remover este RNA y reemplazar por DNA. Y hace rato les dije, también en términos de los tiempos, para ver los fragmentos de Okazaki, el ensayo experimental tiene que hacerse a tiempos muy cortitos. Si se extiende un poquito más, pues ya se pegaron los fragmentos de Okazaki. Y el pegado, la unión de los fragmentos de Okazaki, implica necesariamente que este RNA ya fue removido y fue reemplazado por DNA. Entonces, un fragmento de Okazaki, la enzima que remueve al RNA es una enzima que se llama RNasa H. Entonces es una enzima que participa en reparación del DNA, entre comillas, porque reconoce el híbrido RNA-DNA, lo reconoce como algo aberrante y degrada específicamente el RNA. Entonces vean ahorita cómo estamos empezando a revisar enzimas o actividades enzimáticas que son esenciales para la replicación, además de la esperada, que es la DNA polimerasa, que es la enzima que pega los nucleótidos entre sí. Entonces hay muchos aspectos de la replicación, además de formar el enlace fosfodiéster, que es lo que hace la DNA polimerasa. Entonces no le hemos dado nombre, pero necesitamos una proteína que abra la doble cadena en dos y que vaya abriendo la doble cadena, está fuertemente unido, vaya separando la cadena doble en cadenas individuales para que éstas funcionen como templado o molde para hacer las nuevas. Hablamos de la DNA primasa que hace el primer del RNA, luego la RNasa H que va a destruir ese RNA, a degradar ese DNA. Y les presento una nueva enzima, que es la DNA ligasa. Esa enzima es la que une en los fragmentos de Okazaki entre sí para formar una cadena continua de DNA que llamamos la cadena retrasada. Entonces, esta DNA ligasa es una enzima esencial para el proceso de replicación del DNA y también para que en los laboratorios podamos utilizar las técnicas de DNA recombinante. Entonces es divertido y muy benéfico poder unir dos moléculas de DNA que eran independientes, unirlas entre sí. Bueno, pues esa tarea la podemos hacer gracias a esta enzima que se llama DNA ligasa. Cada fragmento se une al siguiente por acción de esta enzima.
Miren, vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí una cadena templado o molde. Se hace la DNA primasa, se aplica, hace su primer de RNA azul, deja el extremo libre, la DNA polimerasa adiciona DNA mostrado en rojo, extiende la molécula de RNA, lo extiende y el 3', y cuando esto choca con el siguiente, aquí, pues ya se acaba, ¿no? Este huequito que queda aquí no significa que enfrente haya otro nucleótido y que le faltó aquí a la DNA polimerasa. Significa que ya pegó el último nucleótido que podía con base a lo que tiene como molde la otra hebra. Bueno, luego necesitamos quitar el RNA. Con la RNasa H va a remover este RNA y la DNA polimerasa va a rellenar ese huequito utilizando una de las dos hebras rojas como doble cadena. ¿Cuál creen ustedes que utilice? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La RNasa H, les repito, reconoce el híbrido RNA-DNA, degrada el RNA y se hace aquí un hueco grande. La misma DNA polimerasa va a rellenar ese hueco con DNA para hacerlo como queda acá abajo. Mi pregunta es, ¿qué fragmento puede usar la DNA polimerasa para rellenar este pedacito? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál de los dos tiene expuesto el extremo, el único extremo que la DNA polimerasa puede extender? El de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa solo puede agarrar la cadena del extremo 5 a 3, ¿no? Y queda el 5 expuesto del lado izquierdo. Sí, tiene razón que queda expuesto aquí el 5, eso lo sabemos porque aquí nos dicen que este es 3'. Por definición, este es el extremo 3'. ¿Alguien podría expresar si su compañero está correcto o no? Yo pensaría que es al revés, que es el de la derecha. ¿Por qué razón? Pues es que entiendo que leemos de 5' a 3', pero escribimos de 3' a 5'. Bueno, no sé, así, así lo... Es como más. Te late así, ok. Ajá. ¿Alguien más? Necesitamos alguien que desempate. Tenemos 1 y 1. A ver si el tercero nos dice. Es muy fácil con base a la polaridad de la enzima. Tú, Andrea Cárdenas, ¿qué opinas? ¿Sí estás por aquí? Sí, aquí estoy. Perfecto. ¿Tú cuál de las dos hebras crees que pudiera usar la DNA polimerasa para rellenar este hueco? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Y por qué? Pues yo pensaría que es el de la derecha, Ajá, ¿por qué razón? porque estaría expuesto el lado 3', donde está expuesto el fosfato, que es donde pueden unirse más nucleótidos. En el extremo 3' está expuesto el fosfato. Ay, bueno, está para poder unirse más nucleótidos. Ok, pero ¿está expuesto el fosfato? Ya que tú te metiste en ese problema, ¿sí o no? A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Te sirve? ¿Me puedes otra vez completar tu respuesta? Sí, en el extremo 3' está el fosfato bueno, está No. la unión para hacerse el OH para unir otro fosfato. Bueno, el OH no es el fosfato, ¿verdad? ¿Es Sí. el OH o es el fosfato? El OH. El OH, tiene que ser el OH. Aquí está.
Entonces, para empezar, tienes razón, Andrea, tienes razón, Anaí. Ay, se me olvidó tu nombre. El hombre que habló primero? No, soy Ulises. Ulises Limón. Tu apreciación, tu respuesta es incorrecta. Por la razón que decía ahorita Andrea. O sea, acuérdense, la DNA polimerasa solo puede pegar un nucleótido nuevo al extremo 3' del último nucleótido, de la cadena. El extremo 3' tiene expuesto el OH y entonces el nuevo nucleótido se va a unir a través del fosfato a ese OH. Como tú decías, Ulises, tú propusiste que se pegara al extremo 3' y eso es imposible. No hay ninguna enzima que pueda pegar acá. Miren, Gracias, Andrea. Perfecta. Todo estuvo perfecto. Bueno, casi perfecto. Nada más te faltó lo del OH y no el fosfato. Gracias. Miren, vamos a regresar a la imagen, ¿no? Entonces, Ulises, aquí, tú decías que se usaba el de la izquierda, pero no, o sea, porque el de la izquierda tiene el extremo 5' en donde queremos adicionar nuevos nucleótidos y es imposible que la DNA polimerasa adicione un nucleótido al extremo 3'. Lo podría hacer al 3', pero no nos interesa acá, sino aquí. ¿Estás de acuerdo con mi explicación? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, como dicen ahí y Andrea, se usa el de la derecha porque el de la derecha cumple con todas las condiciones. Bueno, lo que le estoy diciendo es que aquí tiene el extremo 3'. Y acuérdense, tiene que cumplirse muchas condiciones. Para que la DNA polimerasa funcione, tiene que tener un fragmento de cadena sencilla, que va a ser el de abajo, precedido por un pedazo de cadena doble, perfectamente apareado en el último nucleótido y con el extremo 3'. Entonces, la DNA polimerasa, una vez que la RNA-SH remueve el RNA, la misma DNA polimerasa rellena este fragmento hasta dejarlo como está aquí. Entonces, aquí, este huequito, la DNA polimerasa pone el último nucleótido frente al último nucleótido. Aquí este huequito no significa, le repito, que haya un nucleótido abajo que no tenga su pareja arriba. Lo que significa es que no hay las dos regiones rojas son moléculas independientes que no están unidas covalentemente. Entonces, eso es lo que hace la DNA ligasa y ya deja un solo fragmento, una sola molécula continua de dos fragmentos que había originalmente. Entonces, la DNA ligasa, como la DNA polimerasa, tiene la capacidad de formar un enlace fosfodiéster entre estos dos fragmentos de DNA. Esta enzima sí utiliza ATP para funcionar. Entonces, tenemos justo aquí la situación que se ve a la izquierda, ¿no? Tenemos el extremo 5', porque hay un fosfato libre, y el vecino, el extremo 3', que tiene un OH libre. Este es el enlace que dijimos que puede catalizar la DNA polimerasa, pero no en esta situación, ¿no? Entonces aquí la DNA ligasa cataliza esta reacción en dos pasos. En la primera utiliza el ATP, aquí tiene los 3 fosfatos, pega adenina fosfato al fosfato que ya estaba aquí. ¿Se acuerdan? Hay un fosfato. Este es el fosfato que había. Entonces, del ATP se pega la adenina y el fosfato. Se dice que el ATP es el paso número 1. Se usa para activar el extremo 5'. Es la adenina más un fosfato del ATP y el pirofosfato se libera. Los otros dos fosfatos se liberan. Y después se forma el enlace fosfodiéster
ya en una reacción energéticamente favorable. Entonces ya ahora sí el OH puede unirse, atacar a esta especie, formar el enlace fosfodiéster y liberar el AMP que dice aquí. Les decía, en los laboratorios experimentales estamos pegando DNA todo el tiempo y la DNA ligasa, todos tenemos nuestro frasco de DNA ligasa en el congelador, pero luego los estudiantes sacan la enzima. Siempre que compramos una enzima viene un tubo con enzima y un tubo con buffer. El buffer tiene las condiciones de sal, pH y todos los requerimientos para que la enzima funcione. En este caso, ATP. Pero si dejamos ese tubito de ATP en nuestra mesa de trabajo y hace mucho calor, o aunque no, se empieza a degradar rápidamente el ATP. Y entonces con el tiempo, después de usarla 3, 4 veces, pues se degrada el ATP y la enzima deja de funcionar. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ya son las 11, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos próximamente, muy posiblemente ya de forma presencial allá en el nuevo edificio. En el salón 619. Hay que subir. Mucho no funciona el elevador. Hay que irse del lado derecho de subida y bajar del lado izquierdo. Sus cubrebocas. Si pueden llevar gel, mejor. Pero bueno. Los que no usan lentes que lleven caretas. Si pueden usar caretas, ven unas caretas o lentes, ahí depende de ustedes, pero obligatoriamente pues cubrebocas, el gel. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no, pues cuídense. Profe, este lunes ya presencial. Ajá, así parece. A menos que les enviemos una contraindicación, la administración del Instituto de Física nos ha estado apoyando por mediación de la doctora Mónica Calera, que es la coordinadora, para que nos acondicionen los salones asignados a biofísica, que son del 618, son 4 salones ahí pegados. A nosotros nos toca el segundo, 619. Ya saben, nunca hay dinero para nada, etcétera. Entonces se colectaron los pupitres ahí de madera viejos, medios feos, pero pues eso nos va a permitir empezar. A ver si se comprometieron que en estos días iban a poner un par de pizarrones. Pero pues yo voy a tener que cargar el proyector y la computadora y una extensión para poder proyectar porque no hay nada de eso. Y no hay elevador. Pero bueno, la buena es que parece que sí vamos a estrenar el edificio. Y pues ya renunciamos a los edificios, a los salones del DUI, que estaban más bonitos, pero eran prestados. Entonces, pues a ver cómo nos va. Hay que tener un poquito de calma, irse un poquito antes para los que lleven coche, el estacionamiento no va a ser fácil, y los que vayan en transporte público tampoco, porque creo que el camión llega un poco antes al Tec Milenio y luego tienen que subir caminando un poquito. Lo bueno que están jóvenes, pero las pendientes son muy frecuentes allá, y luego hay que subir 6 pisos. Y faltan algunos de ustedes en enviarme los equipos. Creo que nada más tengo 4 equipos, los 2 que han expuesto y 2 más. De esos 2 más, les voy a mandar artículos para ilustrar este punto. Revisar los experimentos que mostraron que la replicación del DNA es semiconservativo. ¿Alguna otra cosa? Si no, pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Profe, yo tengo algo que comentarle, nada más que Sí. pues no es de la clase. Ok. Si quieres, quédate y ahorita que se desconecten todos me comentas lo que... Sí, está bien, gracias. Bueno, pues les pido a todos entonces que se desconecten, que tengan un excelente día. Gracias. Adiós.